el convivir diario y precisamente pues hemos estructurado este conversatorio con este grupo de profesionales. Nos van a acompañarnos en esta trama del diálogo, la máster en psicología familiar Zoila Cedeño, la psiquiatra María José Palomeque. Hemos invitado también a la psicóloga Laura Casagne y estará con nosotros, ya está en plataforma, el sociólogo Rubén Aroca. Tipos de violencia que afectan a nuestra sociedad. Yo creo que así lo podemos ubicar, ¿no?, en el contexto del título de este gran conversatorio con estos excelentes profesionales de primer orden que tenemos invitados. La idea surgió de Javier Segarra y tuya en alguna oportunidad, y lo saludo a mi partner y amigo, hermano de la vida, colega Javier Segarra, que me dijo: tenemos que enfocar el tema de la violencia desde otro punto de vista, no solamente entrevistando a Mario Posmiño, a los policías, a los ministros, a los jueces, sino hay otro lado de la viencia, hay otro lado del tema, no solamente de lo que está pasando, otro enfoque. Lo había llamado yo a Rubén Aroca, que también es profesor universitario, ha sido profesor de mis hijas, que están por graduarse de periodistas, de Giovanna, que está acá, o sea, un profesor universitario de mucho tiempo. Hizo un estudio que leí el fin de semana, muy interesante, que vamos a hablar. Y bueno, primero dejamos que salude Javier y regreso con la pregunta. Hermano, buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días, y al panel y a nuestros invitados. Aquí estamos para analizar algún tema que es fundamental en estos tiempos. La pandemia, nadie esperó la pandemia. Rubén, Zoila, amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Javier, Ramiro y Alberto. Nadie esperó la pandemia. Y la pandemia trajo con sí algo terrible, ¿no?, que es el dolor, la enfermedad, la muerte. Después de estas dos cosas vino el confinamiento. El confinamiento tuvo, y como consecuencia de ello, mucha gente se descolocó, se desequilibró. Chicos que iban al colegio con sus compañeros no pudieron ir por mucho tiempo. Ancianos que recibían visitas de sus hijos y de sus parientes o tenían una vida, tuvieron que guardarse. Los centros geriátricos, por ejemplo, tenían una actividad, tuvieron que cambiarla. El municipio hizo un muy buen trabajo cambiándolo a mail, a redes, para poder darles soporte intelectual. E hizo que la sociedad tuviera algunos, o se cuestionara temas como los que Ramiro dijo entonces, alguna vez, cuando vino la famosa ley que el expresidente Lenín Moreno llevó, la ley humanitaria. Debe haber un nuevo compromiso social con la solidaridad. Eso no se dio, pero Ramiro lo expresó bien en principio. Pero quiero ir a la parte sociológica y a la parte psicológica. Posterior a ella, mucha gente se ha quedado, después de la pandemia, se ha quedado deprimida, complicada. Escucho de muchos casos de gente que tiene que tomar pastillas porque vive en depresión, porque las cosas no fueron como antes, porque sucedió que se le murieron parientes, porque no tiene contacto social, aunque ya ha vuelto con bastante, pero hay gente que todavía no vuelve. Por ejemplo, un abogado, amigo mío y querido amigo, su esposa tiene cáncer, y este hombre técnicamente, como ella es vulnerable, vacunado y todo, no lo dejan ni salir de la casa. Y él está afectado, me lo ha dicho: estoy afectado, viviendo un mundo que no es. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la depresión, muchas veces en pandemia, y luego sus resultados hacen que nosotros tengamos diferentes condiciones. Una de las condiciones fue que cuando se abrió esto, todo el mundo se lanzó. Y en ese camino se lanzó a la calle, se lanzó la gente desesperada por buscar sociabilizar y conversar y volver a lo mismo. Y olvidamos que, como bien lo dijo Pancho Huerta, que lo tuvimos hace un ratito, él hace más de 14 años habló de que si no se hacía algo iba a venir una narcodemocracia. Eso ha venido, la violencia está, y vemos todo lo que pasa todos los días. Entonces, si sumamos esa violencia que estuvo media escondida por la pandemia y por los confinamientos,
y el regreso, el retorno que viene con ello y viene todo lo que estamos viendo y sucediendo, a mí me llama a pensar, Rubén Aroca, que sociológicamente debemos entender que la violencia viene ¿por qué? ¿Debido a qué? Y cómo sociológicamente se la debe afrontar. Gusto de saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Eduardo, buenos días a todos y todas, colegas, y gracias por la invitación. Bueno, uno de nuestros inconvenientes para pensar la violencia es que la enfocamos como algo excepcional, es decir, que se produce solo en ocasiones especiales, no apreciamos la violencia como un proceso continuo. Ahora, cuando nosotros estamos mencionando esto, nos estamos refiriendo también a un cierto tipo de violencia, que es la violencia delictual, ¿no? Especialmente a eso, no tanto nos circunscribimos a una definición general de violencia. Claro que, por lo que mencionaste, Eduardo, pues ahí también están los elementos de carácter psicopatológico por allí, o casos de carácter psiquiátrico, clínico, ¿no? Pero en el caso al que me refiero, pues tiene que ver con procesos que son constantes y que no es que aquí dividen el mundo entre buenos y malos, sino que el enfoque de la violencia es un enfoque es un recurso, ¿no? Nosotros estamos frente a problemas que no son locales, sino que son problemas regionales, y algunos de esos tienen vínculos muy fuertes con otro tipo de procesos que son ya de carácter global, ¿no? Dos, para poner un ejemplo. Uno es cómo los estados pueden desarrollar políticas conjuntas. El problema del narcotráfico enfrenta a los estados con relación a un reto, es decir, qué tan consistentes son sus relaciones para poder desarrollar estrategias conjuntas, qué tan consistentes son sus propósitos, sus políticas, qué tan transparentes son, qué tan coherentes con relación al discurso que se suelen escuchar en las Naciones Unidas. La práctica de los estados nos lleva a nosotros a observar que realmente aquí las políticas son muy variadas, que no todos los estados hacen los mismos esfuerzos. Entonces, que hay ahí unas consideraciones muy pragmáticas y funcionales que no se ponen al descubierto, sino más bien en los hechos. Entonces, un primer reto tiene que ver con qué tan consistentes son las políticas de Estado y las relaciones entre Estados. Cuando nosotros hablamos del problema del narcotráfico, no nos estamos refiriendo al microtráfico, no nos estamos refiriendo a los consumidores. Nos podemos referir a ellos también, pero no es en este caso. Nos estamos refiriendo a un proceso de carácter general, un proceso de carácter global, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la violencia. La violencia es un recurso. La violencia no es violencia per se, es decir, no es algo que se tiene, que se exhibe. No, la violencia es un recurso. Y tiene que ver con estrategias persuasivas frente a lo que nosotros podríamos llamar consolidación de mercado, ¿no? En términos ya comerciales, porque el narcotráfico es un negocio. Es un negocio y es un negocio multinacional muy fuerte. Tiene vínculos con varias áreas, eso creo que todos nosotros lo sabemos. Y el hecho de enfrentarse a geopolíticas le lleva también a desarrollar una especie de guerra, de lo que en algún momento se llamó guerras generales, pero de baja intensidad, ¿no? Cuando uno ve la cartografía, por ejemplo, de la violencia, que no es violencia individual, o sea, no me refiero propiamente a casos como, por ejemplo, femicidio, que podríamos nosotros decir son violencias que pertenecen a otro tipo de esfera, sino que observa los delitos que se relacionan con actividades como el narcotráfico. Uno nota dos cosas, uno nota política y uno nota comercio. Relaciones políticas y relaciones comerciales. Rubén, para hacerlo más rápido, Rubén, solo un tema. Sí.
Tratemos de que sean 3 minutos para que todos podamos, porque tenemos que hacer algunos. Tratemos de terminar la idea para volvernos a preguntar todos en el conjunto del conversatorio, por favor. Sí, disculpa, Eduardo. No, tranquilo. Dos ideas nada más. Uno, sí. Este tema enfrenta a las políticas de los estados. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Bolivia. Hay que recordar que son de los 3 principales productores de coca en el mundo. Y esto no es un secreto. En Perú la coca es legal producir, en Bolivia, perdón. En Perú es una cosa ambigua. Se supone que en Colombia es prohibido, pero bueno. Entonces, ¿qué tan consistentes son las políticas de Estado con relación a este problema? Ese es uno. 2. La violencia es un recurso. Estamos frente a un uso de violencia como recurso persuasivo frente a una cierta política del Estado que todavía no está clara qué mismo es. Esto como resumen de esta primera parte, y disculpen. Muy bien. Por favor, Javier Segarra, con cualquiera de nuestras invitadas, siga usted. Gracias, Eduardo, y buenos días nuevamente a los panelistas. Sí, quisiera que Zoila, primero saludarla también. ¿Cuál es la óptica que puedan tener o se puede tener desde partiendo de una situación tan adversa que vivió el mundo y de esta violencia que se puede generar hoy en día por la incertidumbre, la inseguridad, el temor, el pánico? ¿Qué es lo que se puede percibir y vivir frente a una situación tan complicada como esta, Zoila? Ok, ¿cómo están? Buenos días con todos, un gusto estar aquí, un honor en realidad. Gracias por la invitación. Bueno, entender todo este asunto que engloba este momento y que al final hace más énfasis a raíz de la pandemia como un asunto multidimensional, que es en gran parte lo que el doctor Aroca le escuchaba. O sea que no podemos hablar de una situación unicausal, sino multidimensional. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, que es un poco lo que trato alrededor de sostener a las familias, podemos ver pues que en este caso, culturalmente, socialmente, mucho de los tipos de violencia que según cada autor pueden dividirse entre violencia de sangre cotidiana, inclusive la violencia de espectáculo de los medios sociales, o también la otra clasificación que habla de la violencia física, psicosocial, sexual y de hecho patrimonial. En algunos casos, culturalmente o socialmente, se puede naturalizar. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo permitir o puedo creer que esto que vivo dentro de casa, dentro de mi sector, dentro de mi familia, es algo que también lo vivió mi abuela o lo vivió mi vecina y por lo tanto es algo que puedo callar y me puedo guardar? ¿Qué es lo que en realidad hizo la pandemia? Entre muchos dolores que vivimos, muchos rituales que perdimos como familia, muchas preocupaciones y todo lo que no veíamos llegar, es que sirvió como un detonante para que estas situaciones que ya estaban, no es que no estaban, se intensifiquen y se visibilicen. Es por eso que en muchos casos, dentro de los espacios psicológicos, tuvimos una gran demanda y la continuamos teniendo en relación a la violencia intrafamiliar, lamentablemente todos los problemas relacionados también a trastornos mentales, depresión, ansiedad, y también pues una gran vulnerabilidad en estos casos, pues cuando se enfrentan a estas situaciones y riesgos, pues de otro tipo, como por ejemplo, dentro de una familia, pues adolescentes, niños que pueden vivir lamentablemente esta situación, pues se hacen más vulnerables a otros casos, como puede ser las drogas, por ejemplo. Es como dejar la puerta abierta para que el apoyo, la vinculación que no encuentro en casa debido a este dolor que estoy viviendo, a esta herida, pues la busco afuera. Y aquí quiero hacer señalar algo muy puntual, que en ocasiones me preguntan en consulta y me dicen, Zoila, el hecho de que yo tenga una tipología familiar monoparental, por ejemplo, hace que mi funcionamiento familiar sea complicado y esto hace que mi familia entonces sea disfuncional y que tienda pues actos de violencia, de dolor. No necesariamente, quiero aclarar, una cosa es hablar de tipología familiar, que no siempre es nuclear, que por muchas razones a veces es extensa, que a veces es monoparental, etcétera. Y otra cosa es hablar del funcionamiento familiar, que involucra aspectos importantes como por ejemplo el trato que tengo, cómo afectivamente me comunico, la comunicación como tal, el gradiente de desarrollo, cuánto apoyo a mi familia y sobre todo los recursos que tengo también o redes de apoyo para tener o intentar mantener de forma funcional y adaptativa mi relación intrafamiliar.
Ramiro, por favor, continúen en el panel. Gracias, Javier. Doctora Palomeque, yo tengo una perspectiva un poco diferente o un enfoque diferente. La pandemia para mí aplastó al mundo y aplastando al mundo se llevó a todo lo que estaba debajo de él. Familias, seres humanos, ciudades enteras, países, gobiernos no sabían cómo atinar para enfrentar este tema. ¿Cómo enseñar o reeducar al ser humano para enfrentar una situación inédita cuando el ser humano individualmente concebido no se toma un tiempo para pensar y repensar sus opciones? Porque el mundo en que vivimos hasta antes de la pandemia era uno y hoy es totalmente distinto, con sus limitaciones, con sus necesidades, con sus restricciones, con sus limitaciones económicas, de movilidad, de sociabilidad, que si el ser humano no se sienta a pensar cómo voy a caminar y actuar en esta nueva sociedad y nuevo mundo, los gobiernos ni los países van a salir, porque las soluciones no vienen de arriba hacia abajo, sino de las necesidades individuales a una resolución colectiva. ¿Usted está de acuerdo con este planteamiento? Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, totalmente. La verdad es que como usted nos decía, el mundo cambió totalmente, es otro, estamos parados ante otra situación y los seres humanos somos de hábitos, ¿sí? Somos de hábitos y ahora estamos empezando desde un cero prácticamente a volver a educarnos o reeducarnos. Y esto es algo constante y permanente en lo que vamos a tener que vivir de ahora en adelante, porque no sabemos cuándo realmente la situación de la pandemia o la situación del COVID desaparezca definitivamente. Es algo que ha venido individualmente a cada uno, atacándolo de diferentes maneras. Como mencionaba colega Zoila, es real que ha aumentado totalmente la tasa de las personas con trastornos de ansiedad, depresiones. No lo estamos pudiendo manejar desde esta perspectiva. O sea, y también tiene que ver mucho con el yo de poder verme y poder decir necesito ayuda, necesito poder manejar esto, poder reeducarme, poder ver de qué otra manera voy ante el mundo nuevamente, me inserto en la sociedad, viendo un poco para lo que usted me comentaba. Sí, y la doctora Casaña, que se integra a nuestra plataforma, y también darle la bienvenida. El ser humano individual, viéndose en el espejo, es otro, ¿ya? Y esto le trae problemas en su psiquis, porque ya no se ve con las amigas, no se ve con los amigos, los chicos no pueden salir a jugar, el vecino está irascible, pero puede que uno no lo esté y resulta que uno quiere responder, y lo único que ve en los medios de comunicación cuando fue el inicio de la pandemia fue muertes, cadáveres, tragedias, y hoy vemos igual muertes, cadáveres y tragedias de otro tipo. No aprendimos a comunicar lo positivo y inundamos nuestra mente de basura que nos trastornaba la psiquis. ¿Cómo replantear desde el punto de vista de esta información insana que ingresa a nuestro cuerpo, evitarla y transformarla en un nuevo estilo de vida, en un nuevo orden social? Bueno, buenos días para todas las personas que están conectadas y pues a los colegas que estamos actualmente abordando esta temática, esta gran problemática, diría yo, ¿no? Dejó de ser temática la violencia, ser una gran problemática porque las consecuencias son reales. Y me gustó mucho la referencia del espejo, y es que la pandemia, desde la pandemia, el ser humano ha realmente sacado lo que es, las cosas negativas. Y esto tiene mucho que ver, pues como decías, ¿no? Desde casa, desde qué tipo de valores tiene cada sujeto que frente a una situación de crisis expone
cómo es realmente. Y lo que hemos visto, lo que hemos palpado, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad, es que las personas han sacado lo peor de cada una de ellas. Y aquí esto nos da un gran análisis como pues profesionales de la salud mental, donde podemos identificar qué tipo de valores actualmente, hoy por hoy, las personas jóvenes, adultos jóvenes, incluso niños y adolescentes mantienen desde su hogar. Y esa es realmente el núcleo del problema de la sociedad. No es la sociedad versus la familia, que sí influye, es cómo esta familia, cómo este sujeto criado y que crece a través de los valores puede afrontar este tipo de situaciones de real estrés, porque recordemos que la pandemia fue una situación real que nos impactó a todos, ¿no? Emocional, económicamente, fue un impacto grande. Pero, ¿qué tipo de recursos tenía cada persona, recursos internos, tenía cada persona que los llevó a generar un trastorno de ansiedad y depresión? Yo creo que ahí serían pues el análisis para poder nosotros establecer hoy por hoy estrategias a nivel familiar, a nivel de educación, de psicoeducación, donde podemos cambiar ese panorama. No solo trabajar desde el enfoque de la patología, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, que bien lo hemos llevado en este tiempo las personas que trabajamos con salud mental, sino también desde un enfoque más interior que es la familia. Yo considero que la mejor herramienta que hoy por hoy todo profesional, incluso una admiración hacia ustedes los comunicadores, sería la educación. Gracias. Estamos gracias. en 99, 98.9. Estamos al aire, en vivo, con este conversatorio, o este foro, más que un conversatorio. Todo el mundo dice conversatorio, este foro con profesionales viendo el otro lado de la violencia. Nos puede escuchar en el 98.9 o en cualquiera de nuestras redes. Y también vernos en I99 TV, en @radio I99, en cualquiera de las redes. 3 damas, 3 profesionales de primera línea, ¿no? En este campo, acompañados de Rubén Aroca. Aquí me gustaría preguntarle algo, ¿no? Es que uno no termina, desde acá, desde la arista, desde el sitial de la comunicación, no termina de entender algo, ¿no? Todas estas derivaciones de lo que estamos comentando, la pandemia, la violencia intrafamiliar, la violencia social, hasta qué punto se mezcla con el tema político y puede desembocar esto en un cambio civilizatorio, porque ese es otro contexto también que se discute, que se debate a esta hora. Estamos abocados a un cambio de civilización, qué sé yo. Todo este tipo de situaciones nos generan tantas inquietudes, tantas reflexiones y preguntas, Rubén. Gracias. Bueno, poner la pregunta en esa amplitud nos lleva a hacer las siguientes reflexiones, ¿no? Bueno, primero que nosotros estamos hablando de una sociedad que es relativamente joven. La sociedad en que vivimos tiene unos 600 años, ¿no? Una sociedad moderna. Pero imaginémonos nosotros todo el pasado humano, ¿no? Según algunos autores, la civilización tiene 10.000 años, pero de ahí hacia atrás hay muchísimo más tiempo, ¿no? Estamos frente a un marco temporal bastante pequeño, pero claro, es importante porque ahí transcurre nuestra vida. Ahora, el tema, como se lo está enfocando, ¿no? Aparentemente nosotros estamos frente a 2 dimensiones de la violencia. Bueno, la primera, que es la que cita Zoila, la que cita María y la que citaba la doctora Casaña, ¿no? Que es aquella que se sufre como angustia existencial, ¿no? El problema delimitado del individuo, y aquella que yo estaba enfocando, que es digamos que el proceso social que se relaciona con un tipo de violencia que es diferente, que es una violencia que viene producida desde las esferas de la política y del mercado. Cambio civilizatorio, como mencionaba, ¿no? Digamos que este es un siglo de muchos retos, ¿no? Vamos a pasar de una
de unas economías basadas en cierto tipo de producción o de ciertos tipos de consumos energéticos a otros tipos de economías con consumos muy diferentes, ¿no? Nosotros tenemos retos originados justamente por unos tipos de consumo, pero al mismo tiempo sabemos que estas son cosas que se han venido produciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el petróleo, ¿no? Es un consumo muy contaminante, pero hasta el siglo XIX nosotros utilizábamos carbón, que es mucho más contaminante. El carbón es mucho más contaminante que el petróleo. Nosotros hemos estado redefiniendo nuestros patrones de consumo y nuestros patrones de vida desde hace bastante tiempo, continuamente, ¿no? La pandemia pone al descubierto muchas cosas, algunas cosas que se estaban ya desarrollando desde finales del siglo XX, como la comunicación y el trabajo a distancia, por ejemplo, y el gobierno electrónico, la democracia digital, distintos tipos de problemas que ahora están, pues, muy desarrollados, ¿no? Pero bueno, como lo que nos convoca es el problema de la violencia, Sí. una de las cosas que quisiera señalar es que parte del entendimiento de esta cuestión es ponernos de acuerdo en términos de gobierno, en términos de, me refiero a gobierno central, gobierno Sociedad. municipal, policía, qué queremos, a qué nos estamos refiriendo exactamente. Por ejemplo, solo les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando uno revisa los informes del INEC sobre los reportes anuales de delito y revisa la base de datos de la policía, uno se da cuenta de una cosa: no tienen el mismo glosario de términos. Y eso es un problema, ¿no? Porque Claro. el INEC se refiere a unas categorías, por ejemplo, cuando se habla de homicidios, asesinatos, femicidios, ¿no? Y la Policía Nacional tiene otras en el sistema de información. Yo vengo trabajando en el sistema de información de la Policía Nacional por cortesía de la Policía Nacional, como no puede ser de otro modo, ¿no? Y pudiendo hacer comparaciones al respecto. Es necesario enfocar Y, estas cuestiones, primero poniéndonos de acuerdo exacto. Hasta en la en qué nomenclatura, diría yo, estamos hasta en la entendiendo. nomenclatura Así es. exactamente, para poder ir sistematizando la información, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en aquello, y como sociedad, como Estado, ese debería de ser un punto de partida. Me gustaría rápidamente preguntarle a Zoila, en su condición de experta en temas de psicología familiar, básicamente cómo ciertos fenómenos externos están afectándonos como sociedad, como comunidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los medios de comunicación tenemos que hacer mea culpa, producciones televisivas grotescas que nos traen pues falsos valores, aquí terminamos pues idolatrando lo último que deberíamos de tener como punto referencial en nuestras vidas, pero vemos que aquello ocurre. ¿Qué tanto eso también está mermando esa capacidad de control familiar, Zoila, y qué tanto nos afecta aquello? Sin duda muchísimo. O sea, recordemos que la familia la podemos entender como un sistema abierto, por lo tanto permeable, lo que significa que todo está dentro de la sociedad. Es la célula de la sociedad, es el primer espacio de socialización. Por tanto, todo aquello que está alrededor va a afectar. A veces no podamos colocar límites. Recordar que los seres humanos tenemos necesidades emocionales básicas, no son negociables. Una de ellas es la vinculación y el afecto. Hay muchísimos estudios que hablan, no se puede satisfacer, ocurren cosas. Una de estas cosas es la anestesia emocional, que cuando uno dice, cuando veo pues un crimen a sangre fría, veo dolor, cómo esta persona es capaz de hacer eso, entender que hay toda una situación allí neuroanatómica que la psiquiatra seguro puede explicarnos con detalle en relación a esta anestesia emocional. Pero ¿qué rol tiene allí la familia? El principal rol es un rol de vinculación,
de afecto, de comunicación, de establecer límites. Hay un estudio interesante, lo digo rápido, de muchas cárceles en el mundo y que hablan, pues, en los estilos parentales, los padres de estas personas que están detenidas, qué tipo de estilo en general pues ejercieron. Y se habla de padres periféricos que no estuvieron. Entonces, el estudio decía que entre un padre a la final que coloque límites y que un poco suene a que me cuida demasiado, hay, digamos, menos repercusiones antisociales que uno que no está. O sea, no olvidar que el maltrato puede ser de orden pasivo y de orden activo. A veces decimos maltrato activo, me pega, me insulta, me molesta, me agrede, pero ¿y el maltrato pasivo? Que es no estar, en negligencia, periferia, no estoy presente, es un tipo de maltrato que puede acarrear sin duda dolor muy, muy intenso en el ser humano, traumas, ¿no? Hay toda una teoría del trauma que habla, pues, cómo tiene sus bases en la infancia. Entonces, en general, yo quiero tomar las palabras de Laura también, de la doctora Laura. Ella habló de un tema puntual, la psicoeducación y la educación. O sea, finalmente se sabe que una forma de intervenir frente a todo este dolor dentro de las familias y con ello el dolor en la sociedad es el conocimiento. O sea, no es nuevo esto, es el saber, es el psicoeducarme. Así como aprendo a leer, a escribir, a comer bien, mis normas de aseo, también debo entender que soy un ser emocional, que duele, que tengo emociones y que puedo regularlas y que puedo transmitirlas de mejor forma. No me robo más tiempo porque me encantaría seguir hablando. Sí, perfecto. Seguimos acá en I99 en el programa Diálogo, enfocando la violencia desde otro punto de vista. Nos hemos enfocado, yo arranqué haciendo una introducción del tema de la pandemia y de lo que ha generado, y nos hemos enfocado en eso, pero ahora vamos a hablar y hemos tratado el tema de la violencia desde el punto de vista familiar, porque realmente allí comienza. Pero veamos la realidad de lo que está sucediendo hoy, y les pido a las doctoras a la doctora María José Palomeque y a la doctora Laura Casaño que analicemos cada una brevemente, y les pido qué hacemos hoy día cuando esto está desbordado. Es mentira, no es verdad que Guayaquil, porque mucha gente está diciendo, se ha convertido en la Medellín de los años 80. Ayer tuvimos aquí en un conversatorio con diferentes radios, un foro con 5 radios, a un experto en seguridad, a Hugo Acero, y nos decía que en las épocas de Medellín tenían 80 muertos diarios, aquí no llegan a 3, que igual es una barbaridad, todos nos acongoja y nos pone así, que aquí no hay coche bombas, en fin, hay mucha diferencia. Lo que sí le sonaba, y a lo que le sonó a él, porque nos lo dijo Hugo Acero, experto en seguridad colombiano, es que el comienzo de la violencia per se está. Pero la sociedad, y esto es lo que me preocupa a mí, entonces vamos a definir 2 partes. La sociedad está violenta, más violenta y agresiva. La gente quiere fregar al uno, quiere fregar al otro, ¿por qué tú esto y por qué yo no lo de acá? Y entonces entramos en una especie de paranoia de fregarnos todos, de matar a todos. Matar hablo simbólicamente, no hablo de cárcel, sino de complicarnos todos. Yo quiero lo que tú tienes, yo también lo que tú no tienes, y por qué tú y por qué yo no, sin estudiar, sin esforzarse, querer todas las cosas rápido. Entonces, esta violencia de la sociedad, y esta es mi primera pregunta, porque la divido en 2 para que las 2 me lo contesten brevemente, y luego lo que estamos viviendo, la violencia en las cárceles y en la calle, ¿tienen algún camino de solución? Con estas 2 preguntas para cada una, y luego sigue Javier Segarra aquí en I99 y en el diálogo. Doctoras María José y la doctora Laura, por favor. Claro, bueno, a ver, vamos por partes. Como se dice, tienen una solución, ¿ya? La pregunta es extremadamente compleja, pero claro que habría una solución. Primero, ¿qué hacemos como sociedad? No tener miedo, ese es el problema. Eso es un buen punto. Muy buen punto. Ante tanta infoxificación, le llamo yo, cuando es la información y nos intoxica el cerebro, ante tanta información que nos intoxica, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Nosotros, como persona individual, tenemos que poder poner límites y poder poner horarios también de redes sociales, poder poner un tema de parar, no voy a ver tanto, no voy a indagar tanto, no voy a seguir, no me voy a dejar llevar por aquella cadena que me dan en WhatsApp y siguen de videos terribles, que no sé por qué la gente les gusta a veces viralizar aquello. No, me ha tocado en casos que dicen, no, lo hago para que estén atentos y tengan cuidado.
No, porque no sabes ante qué te esperas con la otra persona que lo recibe, alguien mucho más afectada con todo esto, que le va a generar una ansiedad o un pánico más fuerte que el que te generó quizás a ti. Entonces, volver a lo anterior, no tener miedo. Como lo decías, no estamos, estamos en un momento de crisis, sí, nos hemos llegado a la parte totalmente catombe, digamos, de la situación, y se puede parar, se puede frenar el no llegar allá. Para mí, ¿qué pasó en algún momento? Hace meses atrás, cuando ya había sucedido esto mismo de las crisis carcelarias, se está manejando mal también la parte de la rehabilitación. ¿Sí? Estos centros son de rehabilitación. ¿Ya? Y lo digo ¿por qué? Porque yo actualmente trabajo en un lugar de rehabilitación para jóvenes adolescentes. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? Es parte, sí, como decía Zoila, de la parte familiar de ellos, también su estructura anatómica, que luego después se podrá profundizar en decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué es tan violenta? ¿Por qué quiere robar? ¿Por qué quiere hacer todo esto? Y no se rehabilita. Y ojo, tendría la posibilidad, podría hacerlo, pero bueno, volvemos entonces al primer tema. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Sí? Y una de las pautas como les decía, la información, cuidarnos mucho de lo que consumimos ante informaciones de redes sociales para no tener miedo, ¿sí? No tener miedo, no creer en todo lo que puede salir en algún momento, porque muchas veces algunas secciones son más amarillistas, entonces tenemos que cuidarnos porque realmente esto tiene un impacto en la salud mental de las personas terrible. Y lo veo y lo vivo a diario. Por doctora, siga usted, doctora Casano. Bueno, realmente muy interesante lo que expone la doctora y es verdad. Mira, esto funciona así. Cuando tú consumes algo, cuando tú estás frente a este tipo de información actual de violencia, tienes dos caminos y eso es lo que enseñamos a nivel terapéutico. Tú decides qué hacer con esa información. Por un lado, puedes condicionar que esa información, tu vida vaya poco a poco desarrollándose a través de eso, del miedo, a través de que me van a robar, me va a pasar algo malo, esto lo vi ayer, y poco a poco realmente tu cerebro de manera inconsciente te lleva a esta situación. Aquí funciona mucho la programación neurolingüística, ¿no? Es como que me van a robar y recordemos, ¿no? Que el ladrón tiene su programación de que voy a robar. Entonces se juntan estos dos pensamientos y ocurre realmente la situación. Y eso hace que la persona realmente diga, es que pasó lo que yo pensé. ¿Por qué? Porque su vida comienza a condicionarse. Y por otra parte, tú tomas la decisión de que esa información yo la puedo hacer una estrategia. Si bien es cierto, las redes sociales ahora son pues nuestro segundo hogar, ¿no? Tú abres las redes sociales y estás en todos lados del mundo, es nuestra ventana de comunicación. Pero esa información me puede servir a mí como una estrategia cuando yo decido. Pero cuando yo puedo decidir, cuando realmente tengo los recursos internos, tengo los recursos a nivel cognitivo de tomar la decisión de que no me afecte esta situación de manera directa, pero sí a realizar estrategias de prevención, de precaución. Y por otro aspecto, yo tuve la oportunidad, yo soy especialista en violencia, tuve la oportunidad de estar 5 años en un centro de atención a privados de libertad de jóvenes, aquí pues en Guayaquil. Y el sistema quiere hacer cosas muy buenas, realmente. Sobre todo en la parte de adolescentes, que es muy diferente a la parte de adultos, sí tiene una gran estructura, lo puedo decir yo que estuve 5 años ahí, pero como bien diría pues nuestra especialista en familia, la doctora Zoila, la evidencia de familia es caótica. Yo podría decir que el 99% de los jóvenes que estaban ingresados en la correccional de menores, su estructura familiar era... no tenía estructura. Eran niños que desde los 6 años comenzaban a salir a la calle, a cometer delitos y no había ninguna consecuencia a nivel familiar. Y en consecuencia, su familia, padre, tíos, primos, primas, también tenían este tipo de comportamiento. Ahora, eso no quiere decir que el sujeto que actualmente se encuentre privado de libertad tenga la decisión y la motivación de querer mejorar. Sería lo ideal.
y a través de un enfoque psicológico, pues realmente sería lo ideal, el trabajo que todas estas personas que se encuentran privadas actualmente de su libertad mantengan un tratamiento psicológico y también se les pueda educar a través de una actividad reparadora. En Colombia, donde realicé la especialidad, ellos tienen una gran estructura, una increíble estructura de centros donde rehabilitan a las personas privadas de libertad y de consumo de drogas a través de restaurar. Cuando tú le enseñas a alguien a restaurar algo que ha dañado, como una sociedad, esta persona toma conciencia de que debe mejorar su vida. Y es de esta manera, pues, que el modelo a ejecutar aquí actualmente de nuestros centros penitenciarios debería tener ese enfoque restaurador, reparador, que sí actualmente ocurre en los adolescentes, pero es otra la historia en las personas adultas, ¿no? Entonces, aquí hay esta pregunta de que si pueden mejorar, creo que es muy grande, tiene que ser cogida con pinza, porque recordemos también, y la doctora lo puede confirmar, hay personas que tienen alteraciones neurológicas en su cerebro que los lleva a tener esta predisposición de no tener empatía hacia los demás, es decir, de causar daño. Javier Segarra, por favor, soy Eduardo Mendoza Paladines, me acompañan Javier Segarra Torres y Alberto Quintana, ya partieron mis compañeros Jaime Velázquez, Ramiro Cepeda y Lucía Jaramillo, así que por favor, Javier Segarra, siga usted con sus dos preguntas cuando son exactamente las 9:53 de la mañana. Gracias, Eduardo, y sí, y la pregunta va para la doctora Cedeño, Palomeque y Casaña. Las consecuencias de la violencia en la salud sin duda son físicas y psicológicas. La experiencia de las tres doctoras, quisiera conocer el criterio de las tres, ¿es tan viable buscarle una corrección a ese problema o se aumenta el riesgo de un suicidio o el riesgo de empeorar o el riesgo de irse por el camino no adecuado? ¿Qué realmente ocurre cuando sabemos que las consecuencias de esta violencia en la salud son físicas y psicológicas? Doctora Cedeño. Muchísimas gracias. Voy a centrar mi pregunta, la respuesta, perdón, en el contexto familiar para dar espacio a las otras especialistas. Una de las cosas que he revisado en mi experiencia es que cuando se ha naturalizado la violencia o esta herida está allí dentro de las familias, se vuelve un trauma transgeneracional. Sin darme cuenta, tal vez no tan consciente, esta misma herencia de dolor la paso de familia en familia, haciendo pues que esto sea parte de nuestra forma de vida, de hecho legitimando y hasta cierto punto es parte de mi identidad, de mi apellido. Aquí en esta familia, los machos, solo por un ejemplo nada más, ¿no? Somos los fuertes, o aquí en esta familia nadie da marcha atrás cuando tomo una decisión y no miro hacia atrás, o aquí en esta familia sabemos que después que una de las formas para corregir cuando ya se ha discutido el diálogo es a través pues del golpe y esto queda allí fielmente. Entonces efectivamente pues esto causa pues mucho dolor, porque recordemos como un poco también contaba el doctor Aroca, toda esta terminología de violencia, de agresividad, tal vez nosotros lo estamos relacionando más a la agresividad que a la violencia como un tema social, tiene cambios alrededor de la historia. Nuestra sociedad va evolucionando y va teniendo cambios. O sea, quizás lo mismo que hicieron nuestros abuelos para criar a nuestros padres no son las mismas estrategias que ahora como familia para criar a nuevos niños en relación a las tecnologías que están alrededor, a las demandas, a las situaciones que ocurren. Por lo tanto, ¿qué exige de nosotros esta sociedad? Flexibilidad, pero no por eso un cambio, o sea, no estamos hablando de la estructura moral como tal, sino flexibilidad para poder adaptarme a las diferentes situaciones, y ese es el primer parámetro que se vio afectado dentro de la pandemia. Las familias que tenían mayor flexibilidad, mayor capacidad adaptativa frente a esta situación, al dolor, a lo que se vivía, pues evidentemente eran familias que iban pues a resolver mejor su situación, a tener menos problemas, y aquellas donde las estructuras eran mucho más rígidas, pues son las que detonaban y lamentablemente pues se elevaron pues los índices de malestar, de llamadas telefónicas, ¿no? Sobre todo de violencia intrafamiliar, a vísperas del 25 de noviembre que celebramos pues el día para contener la violencia de la mujer. O sea, básicamente esto, doctor.
Doctora Palomeque, este riesgo o estas consecuencias en la salud desde el punto de vista psicológico, físico, puede ahondar el problema si no tiene el tratamiento adecuado o se puede salir del problema, doctora Palomeque. Claro, claramente si me enfoco aquí, ¿no? Como decía Nicolás Zoila, en una violencia de género, que puede ser también al hombre o a la mujer, y me ha tocado ver muchos casos de violencia también intrafamiliar, ¿sí? En el cual sí se puede. Claro que va generando, ¿sí? Va generando de un dolor, va generando un trastorno, va generando un padecimiento. Esa mujer o ese hombre que llega muy dolido, llega muy enfermo, ¿sí? Y llega con mucho malestar, llega con mucho padecimiento, y claro que sí, con el tratamiento adecuado, siempre psiquiátrico y psicológico de la mano, porque para mí es un equipo, debemos caminar así, ambas especialidades, claro que va a tener un buen pronóstico o una solución, por llamarlo así. Obviamente hay muchas cosas que sanar en ese camino. Es una persona que quizás ya está con una depresión, inclusive ha tenido ideación suicida, que sí ha tenido muchas veces intentos de quitarse la vida, pero sí, totalmente con un tratamiento adecuado esto puede andar de la mejor manera. Por eso la importancia de psicoeducarnos y de poder decir, bueno, yo necesito ayuda, y de romper este estigma que está creado un poco en torno a la salud mental, en torno a visitar un psicólogo, un psiquiatra, cuando debe ser de lo más normalizado como cualquier otra especialidad para poder estar bien. Recordemos que sin salud mental no hay salud física. Claro, doctora Cassani, es difícil, complicado, por la experiencia se lo pregunto, de evaluar esta clase de pacientes. Bueno, realmente para el profesional de la salud mental, yo creo que es más bien muy, muy fácil de poder evaluar este tipo de pacientes, porque las consecuencias dentro de su comportamiento, dentro incluso del área laboral, del área escolar, de pareja, son tan evidentes que nos lleva a nosotros a tener un diagnóstico clínico donde la violencia ha sido parte de la construcción de este sujeto. Y es a través de evaluar esas áreas que en la parte terapéutica, en la parte ya clínica, hablando dentro del consultorio, nosotros podemos hacer una toma de conciencia con el sujeto de cómo en sus áreas actualmente la violencia se encuentra establecida. Esa violencia que, como dice bien la doctora Zoila, viene desde la familia, viene desde el hogar, desde este tipo de crianza, como incluso el machismo, ¿no? Porque yo recuerdo que tuve la oportunidad de tener una investigación acerca del machismo, cómo está relacionado con el femicidio aquí en Ecuador, y llegamos a la conclusión con la periodista realmente que la mayoría de casos que en el 2021, en el primer trimestre, se estaban reportando muchos femicidios, estos hombres venían de una constelación familiar donde el machismo lideraba. Entonces, cuando hablamos de violencia normalizada, que es la que más caótica, porque cuando tú vives un robo, ¿no? Un asalto, es una situación de impacto de estrés, y tu cuerpo obviamente genera una respuesta fisiológica a ese impacto de estrés que puede durar un periodo hasta máximo de 3 meses, ¿no? El que estés asustado, el que estés alerta, el que no quiera salir, etcétera. Pero cuando hablamos de la violencia normalizada, de lo que está bien, lo que es normal, que el hombre sea el que impone, que la mujer sea la que cede, desde que el niño tiene que hacer ciertos deportes y la niña no puede. Entonces, desde ese nivel de violencia es que el ser humano comienza a desarrollarse, y cuando ya es una persona adulta como nosotros, y lo diría pues bien nuestro sociólogo, este sujeto, esta violencia, forma parte en grande de nuestro cuerpo, ¿sí? de la violencia cotidiana, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente, que se proyecta al exterior. Y aquí nos topamos todos, ¿no? En la sociedad, violencia, 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 y se genera un caos realmente en la sociedad. Entonces, muchas veces, sí, la información que vemos en la televisión influye, por supuesto, el tipo de música que escuchamos, pero bien diría pues el doctor Enrique Rojas que la familia constituye realmente
este centro primordial del individuo, donde es a través de lo que hacen, actividades, que el sujeto puede, cuando es adulto, decidir hacia qué lado de la sociedad va. Y yo siempre hago esa reflexión en todas las entrevistas que tengo la oportunidad. Sabemos que Guayaquil es una ciudad que ha surgido de un barrio pobre. Guayaquil ha surgido, todas las familias de Guayaquil, o en su gran mayoría, han venido de un estrato social bajo, pobre. Y la gran pregunta es, ¿por qué no todos somos consumidores? ¿Por qué no todas las personas robamos? ¿Por qué si existe esa diferencia en? Ahí vamos a analizar pues la estructura familiar y los valores y las creencias que tiene cada persona para hoy por hoy actuar como actúa. Y obviamente esto puedes hacerlo pues en la consulta psicológica, ¿no? En la consulta psicológica tú realmente trabajas esos aspectos ya con el sujeto adulto y realizas estrategias y ahí vas mejorando. Yo les quiero agradecer a ustedes, queridos amigos, en nombre de I99 y del programa Diálogo. Hemos visto, hemos analizado en 1 hora 5, esto no es usual en comunicación, no hemos hecho cortes, pero hemos dado todo el espacio porque ayer tratamos el tema de la seguridad con un experto y otros días hemos hablado. Hay mucha gente que cree que el tema de seguridad es un tema solamente de echarle bala a todo el mundo y ahí no es todo así. Los expertos dicen que no, y porque ellos tienen otra connotación y queríamos hacerlo también y darle una connotación con psicólogos y con psiquiatras y con sociólogos. Por eso los invitamos a todos quienes están hoy con nosotros, a Rubén Aroca, a la doctora Laura Casaña, a la doctora María José Palomeque, a la doctora Zoila Cedeño. Han estado aquí en I99 TV y en 98.9 y 99 en el programa Diálogo. ¿Qué conclusiones sacamos? Probablemente Javier y Alberto, dos o tres breves. Que Charlie Silva me lo decía, que hay 2 factores, que el tema familiar incide. Si tú tienes problemas familiares de violencia, no tienes necesariamente que ser de hombre contra mujer, puede ser un padre violento contra hijos, ya que les pegue, que los maltrate, porque pasa mucho. Hay hartísimos, más antes que ahora, pero pasa. Hay un problema. Si no tienes educación, ¿qué es lo que están diciendo? El tema de la educación es fundamental, ya. Pero también hay otro más, la estratificación, que es lo que terminó diciendo la doctora Castaño y Casaña, y dice verdad, hay una estratificación, porque los que roban, los que consumen, ¿por qué tienen un nivel socioeconómico diferente? Es decir, como que si solamente en esos sectores hay consumo, o eso es lo que se ve. Todo esto tendrá que decirse. Yo quiero felicitarlos a todos y sobre todo, y también a Rubén Aroca, quien tuvo la bondad de compartir conmigo esos datos a los que él se refirió. Respecto, él hizo un tema muy interesante respecto a una estadística que saca o nos pone, es un análisis geopolítico penitenciario, no es para este programa porque nos podríamos quedar todo el programa hablando de él, será para otro, pero con estas conclusiones, Javier, si no tienes nada más, o Alberto, despedimos el conversatorio, agradeciéndoles y diciéndole a la gente que siempre nos sintoniza, que nos ha escrito. Tenemos que entender que hay otro lado de las cosas, que hay orígenes en los temas, como la violencia, y hemos tratado hoy de exponer lo mismo. Gracias a Javier Segarra también y Alberto Quintana, que son los que me dijeron, tenemos que hacerlo así. También traeremos un criminólogo la próxima vez para que nos explique el tema en criminología, porque hemos hablado, repito, con ya otros sectores y pues seguiremos en el asunto. Muchas gracias, Rubén, doctoras, por su gentileza y amabilidad. Javier, pagamos un corte comercial, regresamos con la parte